Capítulo 1. El regreso. Esteban observaba por la ventanilla del autobús mientras el paisaje urbano se hacía cada vez más familiar. Después de tantos años, finalmente regresaba a la ciudad que lo vio crecer. Cada esquina, cada edificio y cada tienda le traían una ola de nostalgia que lo golpeaba en el pecho. El aire seco y el aroma a tierra recién mojada le recordaban los días en que corría por esas mismas calles, persiguiendo sueños que, con el tiempo, se transformaron en un deseo ferviente de escapar. Cuando se bajó del autobús, sintió una mezcla de nervios y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. En una mano llevaba una maleta pequeña y en la otra, un ramo de flores frescas que había comprado la terminal, sin saber exactamente por qué. Sus pasos resonaban en el asfalto mientras caminaba hacia la casa de su hermana, donde sabía que encontraría el refugio que buscaba, aunque no tenía claro cómo sería recibido. La casa de Sofía, su hermana menor, estaba en el mismo barrio donde crecieron. Apenas cambió con los años, y eso le provocaba una sensación de tranquilidad, como si el tiempo no hubiese pasado en absoluto. Al llegar a la puerta, Esteban se detuvo un momento, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Recordó el último encuentro que tuvieron, hacía ya casi 10 años, cuando decidió dejar todo atrás y mudarse a otro país. Sus padres, en aquel entonces, no lograron entender su partida repentina, y Sofía, apenas una adolescente, se quedó con una mezcla de confusión y resentimiento. Finalmente, tocó el timbre y esperó, sintiendo como el silencio de la calle lo envolvía. Escuchó unos pasos apresurados detrás de la puerta, y ésta se abrió lentamente, revelando a Sofía, quien lo miraba con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también un brillo de cautela. «¿Esteban?», dijo Sofía, como si no creyera lo que veía. «Hola, Sophie», respondió él, tratando de mostrar una sonrisa amable. «Sé que no avisé, pero pensé que ya era hora de volver». Sofía lo miró de arriba a abajo antes de dar un paso hacia atrás, abriendo la puerta para que él entrara. Esteban dio un suspiro de alivio y cruzó el umbral, sintiendo que, aunque aún había una distancia invisible entre ellos, al menos había dado el primer paso. La casa estaba decorada con toques sencillos, pero se notaba que Sofía había hecho de ese lugar su hogar. Fotos en las paredes, una pequeña estantería con libros y algunos adornos familiares llenaban el espacio. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una fotografía de ambos, cuando eran niños, sonrientes y despreocupados. Esteban sintió una punzada en el pecho, recordando aquellos tiempos. «Pensé que nunca volverías», dijo Sofía mientras se sentaban en la sala. Su tono era sereno, pero había una carga emocional detrás de cada palabra. «Yo también llegué a pensarlo, Sophie», respondió Esteban con sinceridad, mirando hacia el suelo. La vida allá afuera, parecía que todo lo que necesitaba estaba lejos de aquí. Pero al final, me di cuenta de que algo siempre me faltaba. Sofía lo miró en silencio, sus ojos oscuros llenos de preguntas que no se atrevía a formular. «¿Y qué te hizo volver?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Supongo que, el tiempo. Me di cuenta de que todo lo que estaba buscando no tenía sentido sin mi familia. Sin ti», admitió, con la voz algo quebrada. «Perdí mucho tiempo alejándome, creyendo que así podría encontrarme a mí mismo, pero al final solo encontré más vacío». Sofía asintió lentamente, como si intentara procesar sus palabras. Luego, se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre sus rodillas. «¿Sabes, Esteban? No ha sido fácil. No para nosotros. Mamá y papá, ellos realmente sufrieron con tu partida. Y yo, bueno, tuve que aprender a vivir sin mi hermano mayor, sin esa figura que siempre creí que estaría ahí para mí». Las palabras de Sofía lo golpearon como una ráfaga de viento helado. Había imaginado este momento una y otra vez, pero enfrentarse a la realidad de las heridas que había dejado atrás era mucho más doloroso de lo que esperaba. «Lo sé, Sophie, y lo siento mucho», dijo en voz baja. «No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. Quiero enmendar lo que hice, si me dejas intentarlo». Sofía guardó silencio, su mirada fija en él, evaluando cada palabra, cada gesto. Después de un momento, se levantó y fue a la cocina, regresando con 2 tazas de café humeante. Le ofreció una a Esteban y se sentó frente a él, tomando un sorbo mientras sus ojos continuaban examinándolo con detenimiento. «Es fácil decirlo, pero no es tan fácil perdonar», respondió finalmente. «Han pasado años, Esteban. Los recuerdos no se borran de la noche a la mañana. Si realmente quieres arreglar las cosas, tendrás que demostrarlo». Esteban asintió, aceptando el desafío en sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. «Gracias por darme esta oportunidad, Sophie. De verdad, lo agradezco». Por un momento, la atmósfera pareció suavizarse. Ambos se quedaron en silencio,
escuchando el suave sonido del reloj en la pared, como si el tiempo les diera un respiro para procesar todo lo que estaba sucediendo. «Hay algo que no sabes, Esteban», dijo Sofía de repente, su voz apenas un susurro. «Algo que ocurrió mientras estabas lejos, y que me marcó para siempre». Él levantó la mirada, sorprendido por la seriedad en sus palabras. «¿A qué te refieres?», preguntó con un tono cauteloso, temiendo la respuesta. Sofía dudó, pero finalmente respiró hondo y continuó. «Tuve que pasar por una situación muy difícil. No había nadie a mi lado, ni papá ni mamá podían entenderme del todo. Y tú, bueno, tú no estabas». El peso de sus palabras cayó sobre él con una fuerza abrumadora. Se sentía como si, después de años de estar atrapado en una burbuja de egoísmo, finalmente pudiera ver el dolor que había causado. La imagen de Sofía, enfrentando dificultades sin él, lo hizo sentir una mezcla de culpa y tristeza que nunca antes había experimentado. «Sophie, lo siento tanto. No puedo imaginar lo que viviste, pero estoy aquí ahora. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, solo dime». Sofía lo miró fijamente, sus ojos llenos de emociones encontradas. «Quizás no sea tan sencillo, Esteban. Pero te lo digo porque quiero que entiendas que no basta con regresar y decir lo siento. Va a tomar tiempo, y tendrás que ganarte nuevamente mi confianza, la de todos». Esteban asintió, aceptando cada una de sus palabras con humildad. Sabía que reconstruir los lazos rotos no sería fácil, pero al menos había encontrado una puerta entreabierta, una pequeña esperanza de redención. Después de un rato, Sofía se levantó y lo acompañó a la puerta. Antes de que él se fuera, ella le dio un pequeño abrazo, algo tímido, pero que para Esteban significaba el inicio de algo nuevo. «Cuídate, y no desaparezcas otra vez», dijo, mirándolo a los ojos con una leve sonrisa. Esteban sonrió de vuelta, sintiendo una calidez que hacía mucho no experimentaba. «No lo haré, Sophie. Esta vez, me quedo». Mientras caminaba hacia su propio destino en esa vieja ciudad, con el peso de sus errores y la esperanza de un nuevo comienzo, Esteban comprendió que la verdadera reconciliación requeriría más que palabras. Capítulo 2. Viejas amistades, nuevas heridas. Esteban caminaba por las calles de su viejo barrio con una mezcla de emociones que no lograba controlar del todo. Cada rincón le traía recuerdos de una época que parecía haber quedado atrapada en otro tiempo. Las tiendas, las casas, incluso los sonidos y los olores, todo le recordaba la vida que había dejado atrás. Al doblar una esquina, vio el parque donde solía pasar horas con su mejor amigo de la infancia, Diego. Fue ahí donde ambos compartieron sueños, confesiones y promesas que, con el tiempo, parecían haberse desvanecido en el olvido. Habían pasado años desde la última vez que Esteban y Diego hablaron. El recuerdo de esa amistad perdida le provocaba un nudo en la garganta, y, sin embargo, había algo que lo impulsaba a buscarlo, a intentar retomar esa conexión rota. Llegó frente a una pequeña cafetería, un lugar nuevo en el barrio, donde Sofía le había dicho que Diego trabajaba como dueño y barista. Al abrir la puerta, el suave aroma del café recién molido lo envolvió, y por un instante sintió una calma pasajera. Diego estaba detrás del mostrador, sirviendo una taza a una clienta. Su cabello ahora tenía algunas canas, y su semblante era más serio y maduro que el del joven risueño que Esteban recordaba. Cuando sus miradas se cruzaron, Diego parpadeó, claramente sorprendido al ver a su viejo amigo entrar por la puerta. «Esteban», murmuró Diego, como si no pudiera creerlo. «Diego, ¿cuánto tiempo?», respondió Esteban, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba levemente. Hubo un momento de silencio incómodo entre ambos, como si no supieran cómo llenar el vacío de tantos años de distancia. Finalmente, Diego dejó la taza que estaba sirviendo y le indicó a Esteban que lo siguiera a una mesa en el rincón de la cafetería, lejos de los demás clientes. Se sentaron uno frente al otro, y por unos segundos solo se miraron en silencio, cada uno tratando de descifrar las emociones en los ojos del otro. «No pensé que volverías», dijo Diego finalmente, con un tono de voz que reflejaba una mezcla de sorpresa y reproche. «Yo tampoco», admitió Esteban, bajando la mirada. «La vida allá afuera fue complicada. Pero aquí estoy, intentando encontrar algo de lo que dejé atrás». Diego asintió, aunque su expresión no mostró demasiada simpatía. Había un resentimiento latente en sus ojos, algo que Esteban podía percibir claramente. «¿Te diste cuenta ahora de lo que dejaste atrás? ¿Después de tantos años?», preguntó Diego, y su tono hizo que Esteban sintiera una punzada de culpa. «Porque, sabes, no es como si nada hubiera pasado. Para mí, no fue fácil entender por qué simplemente decidiste desaparecer, sin dar explicaciones». Esteban respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sabía que una disculpa superficial no sería suficiente,
que tendría que enfrentar las consecuencias de su partida. Lo sé, Diego. No puedo justificar lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento. En ese momento, pensé que tenía que buscar algo fuera de aquí, como si lo que me hacía falta estuviera en otro lugar. Pero me equivoqué. Diego se recargó en la silla, cruzando los brazos y mirándolo fijamente. ¿Y qué encontraste? ¿Alguna respuesta que te hiciera abandonar todo y a todos los que dejaste aquí?, preguntó, sin ocultar el tono de ironía en su voz. Esteban negó con la cabeza, sintiendo la amargura en cada una de sus palabras. No encontré nada, Diego. Solo, más vacío. Creí que alejarme me ayudaría a encontrar mi lugar en el mundo, pero fue al contrario. Perdí muchas cosas que realmente importaban. Diego lo observó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y dolor. Después de un momento, suspiró y bajó la mirada. ¿Sabes? Cuando te fuiste, pensé que era algo temporal, que regresarías y nos contarías todas esas historias de aventuras que solíamos imaginar juntos. Pero los meses se convirtieron en años, y no volví a saber de ti. Ni una llamada, ni una carta, nada. Las palabras de Diego resonaban con fuerza en el pecho de Esteban, quien sentía que cada reproche era merecido. Apretó las manos sobre la mesa, tratando de mantener la compostura. Tienes razón en estar molesto, admitió, con la voz quebrada. No hay excusas para mi silencio, para haber dejado atrás a la gente que más me importaba. Solo puedo decir que, lamento haber sido tan ciego, tan egoísta. Diego guardó silencio, su rostro mostraba una mezcla de emociones que Esteban no lograba descifrar del todo. Finalmente, Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Escucha, Esteban. No puedo decir que no me alegra verte, que no haya una parte de mí que se sienta aliviada de saber que estás aquí. Pero tampoco puedo fingir que todo está bien. La amistad que tuvimos, no sé si es algo que pueda recuperarse de la noche a la mañana. Esteban asintió, entendiendo que no podía esperar un perdón inmediato. Las heridas que había dejado estaban profundas, y Diego tenía todo el derecho de protegerse de cualquier intento superficial de reconciliación. No te estoy pidiendo que olvides, Diego. Solo, quisiera poder hacer las cosas bien esta vez, demostrarte que me importas, que siempre me importaste, aunque no haya sabido demostrarlo. Diego suspiró, y después de unos segundos, esbozó una leve sonrisa, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. No sé, Esteban. Supongo que podríamos intentarlo. No prometo nada, pero, tal vez podamos empezar desde cero. Pero te advierto, no va a ser fácil. Esteban sonrió, sintiendo que, aunque fuera un paso pequeño, era un avance hacia la reconciliación que tanto deseaba. Entiendo, Diego. Y estoy dispuesto a trabajar en ello, a reconstruir la confianza que rompí. Diego asintió y se levantó de la mesa, extendiéndole la mano. Esteban se la estrechó con firmeza, sintiendo que, aunque el camino sería largo, al menos había una posibilidad de redimir su amistad. Mañana paso por aquí a la misma hora, dijo Esteban, con un tono más ligero. Prometo no desaparecer otra vez. Diego soltó una risa breve, aunque su expresión mostraba una sombra de escepticismo. Eso espero, amigo. Por ahora, será mejor que vuelvas con Sofía. Ella también tiene algunas cosas que decirte. Con una última mirada, Diego regresó al mostrador para atender a otros clientes, mientras Esteban salía de la cafetería con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería complicado y que tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Pero, en el fondo, sentía una chispa de esperanza. Al salir de la cafetería, el sol comenzaba a bajar en el horizonte, y las luces de las calles se encendían, iluminando el barrio en un tono cálido y familiar. Esteban caminó lentamente hacia la casa de Sofía, pensando lo que Diego le había dicho. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, cada una de ellas un recordatorio de los vínculos que había abandonado y que ahora intentaba recuperar. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que este regreso no sería solo una visita temporal. Estaba listo para enfrentar los recuerdos, las heridas y las relaciones que había dejado atrás. Sabía que sería un proceso lento y doloroso, pero estaba decidido a no cometer los mismos errores. Con el corazón más ligero, Esteban continuó su camino, listo para seguir adelante y enfrentar las sombras de su pasado, una conversación a la vez. Capítulo 3. Los secretos de Sofía. Esteban despertó temprano esa mañana, el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, y el silencio en la casa de Sofía era casi absoluto. Se sentía extraño estar allí, rodeado de los ecos de su infancia, pero al mismo tiempo, sabía que ya no era el mismo joven que había dejado ese hogar. Bajó las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido, y encontró a Sofía en la cocina, preparando el café. Su hermana lo miró de reojo,
con una expresión que mezclaba sorpresa y una leve desconfianza. «Buenos días, Sophie», saludó Esteban, intentando romper el hielo de la mejor manera posible. Sofía asintió, dándole una taza de café y luego se sentó frente a él en la mesa. Tomaron el café en silencio, y Esteban podía sentir la tensión en el aire. Sabía que había muchas cosas que no habían dicho, heridas no sanadas que seguían ahí, a flor de piel. «Anoche, estuve pensando lo que dijiste sobre el tiempo perdido», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. «Es difícil para mí, ¿sabes? Intento entender por qué te fuiste y por qué no volviste en tanto tiempo. Pero, es complicado». Esteban suspiró, apoyando las manos sobre la mesa. Sabía que las palabras no serían suficientes para aliviar el dolor que había causado, pero sentía la necesidad de intentarlo. «Lo sé, Sophie. Y me duele mucho saber que mi ausencia te hizo daño. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero hacer lo posible para que no haya más distancias entre nosotros». Sofía lo miró fijamente, sus ojos oscuros y profundos reflejaban algo más, una tristeza que iba más allá del resentimiento. Había algo que Esteban no lograba entender del todo, algo que parecía estar guardando en el fondo de su ser. «¿Sabes, Esteban? No es solo por haberte ido», continuó Sofía, su voz temblaba ligeramente. «Es por lo que pasó mientras no estabas. Hay algo que nunca te conté». Esteban frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No esperaba que Sofía le confesara algo tan personal, algo que parecía haber estado guardando en secreto por mucho tiempo. La miró con preocupación, tratando de mostrarle que estaba ahí para escucharla, sin juzgarla. «¿Qué sucedió, Sophie?», preguntó suavemente, intentando darle espacio para que se abriera. Sofía bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con la taza de café entre sus manos. Respiró hondo antes de hablar, y sus palabras salieron en un susurro, como si revivir esos momentos fuera demasiado doloroso. «Cuando te fuiste, tuve que enfrentar muchas cosas sola. Mamá y papá estaban siempre ocupados, y yo pasé por algo que me cambió, algo que no tuve con quien compartir». Esteban sintió que el corazón se le encogía. Nunca se había imaginado que Sofía hubiera atravesado una experiencia tan dura sin tenerlo a su lado, sin poder contar con el apoyo de su hermano mayor. Se reprochó una vez más por haber estado tan distante, tan absorto en sus propios problemas, mientras ella sufría en silencio. «Sophie, lo siento. No sabía que estabas pasando por algo tan difícil», murmuró, sintiéndose abrumado por la culpa. «Pero estoy aquí ahora. Quiero entender lo que viviste y ayudarte, si me dejas». Sofía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y resignación. Había algo en su expresión que reflejaba una madurez adquirida a la fuerza, como si los años y las experiencias dolorosas hubieran dejado cicatrices en su alma. «No es fácil para mí hablar de esto, Esteban. Pero creo que es justo que lo sepas, que entiendas por qué te he guardado tanto rencor», respondió ella, su voz cargada de emociones contenidas. Esteban asintió, dispuesto a escuchar, aunque en el fondo sentía un temor inexplicable. Sabía que lo que Sofía estaba a punto de revelar cambiaría su relación para siempre, pero estaba dispuesto a enfrentar esa verdad. «Hace unos años, conocí a alguien en quien confié mucho. Fue alguien que pensé que me entendía y que me apoyaba, pero al final resultó ser alguien muy diferente a lo que imaginaba», dijo Sofía, su voz se quebró al recordar ese momento. «Me engañó, me lastimó de una forma que nunca pensé posible». Esteban sintió una rabia sorda creciendo dentro de él, una ira que le provocaba un nudo en la garganta. No podía soportar la idea de que alguien hubiera hecho sufrir a Sofía de esa manera, de que ella hubiera tenido que pasar por algo tan doloroso sin él. «Sophie, no sé qué decir. Me duele tanto saber que tuviste que vivir algo así. Ojalá hubiera estado ahí para apoyarte, para cuidarte», dijo Esteban, con la voz rota. Sofía respiró profundamente, como si buscara la fuerza para seguir adelante con su relato. Había lágrimas en sus ojos, pero mantuvo la compostura, mostrando una fortaleza que Esteban admiraba. «Fueron tiempos muy duros, Esteban. No solo porque me lastimaron, sino porque me sentí completamente sola. Mamá y papá no entendían lo que me pasaba, y tú no estabas. No tenía a nadie con quien hablar, a nadie que me apoyara». Esteban sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Había sido egoísta, había dejado que su propia búsqueda de identidad lo alejara de las personas que más lo necesitaban. «Lo siento, Sophie. No hay nada que pueda decir para justificar mi ausencia. Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, y que haré todo lo que esté en mi poder para estar a tu lado, para ayudarte a sanar», prometió, su voz llena de determinación. Sofía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y esperanza. Sabía que la reconciliación no sería fácil, pero en el fondo sentía un leve alivio al ver a su hermano dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos.
No va a ser fácil, Esteban. Las heridas que dejaste tardarán en sanar. Pero si realmente estás comprometido a reconstruir esta relación, entonces estoy dispuesta a darte una oportunidad, respondió ella, con la voz temblorosa. Esteban asintió, consciente de que tendría que ganarse la confianza de Sofía una vez más. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a no rendirse. Aquel secreto que Sofía había guardado por tanto tiempo era una prueba de la fuerza que ella tenía, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para apoyarla. Pasaron unos minutos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Sofía se levantó de la mesa y miró a Esteban con una expresión seria. Quiero que te quedes, Esteban. Pero esta vez, quiero que lo hagas de verdad. Si decides irte de nuevo, quiero que me lo digas, que seas honesto conmigo. No quiero vivir en la incertidumbre otra vez. Esteban la miró a los ojos, con una resolución firme en su interior. No me voy a ir, Sophie. Esta vez, estoy aquí para quedarme. Sofía asintió, aunque en sus ojos aún quedaba una sombra de duda. Sabía que el tiempo sería el único juez de las promesas de Esteban, pero en su corazón albergaba una pequeña chispa de esperanza, una esperanza que había estado apagada durante años. Esa noche, cuando se despidieron, Esteban sintió que había dado un paso importante en el camino hacia la reconciliación. Sabía que todavía había mucho por hacer, que las heridas tardarían en sanar, pero estaba decidido a no rendirse. Capítulo 4. El puente hacia el pasado. Esteban se despertó con el eco de los recuerdos que lo habían acompañado toda la noche. La charla con Sofía había sido un golpe de realidad que no esperaba. No dejaba de pensar en cómo había creído, durante tantos años, que al alejarse estaba resolviendo sus problemas, buscando una vida mejor. Pero en su partida había ignorado algo tan básico y fundamental: su familia, la gente que lo había amado y apoyado desde siempre. Ahora, estar de regreso en ese mismo lugar que había dejado atrás se sentía como un reencuentro con una parte de sí mismo que había estado perdida durante mucho tiempo. Decidió salir a caminar, buscando un momento de tranquilidad en las calles que lo habían visto crecer. Al avanzar por la acera, cada paso le traía una memoria, una imagen de su juventud que se mezclaba con la realidad actual. Pasó frente a la antigua tiendita donde solía comprar dulces con Sofía, y sonrió al recordar las tardes en que corrían por esas mismas calles, sin preocupaciones, sin pensar en un futuro que parecía tan lejano en ese entonces. A medida que avanzaba, el peso de los años que había perdido se sentía más fuerte, como una carga que lo empujaba a revivir su pasado con cada esquina. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a la casa de su infancia. Al verla, sintió que algo se encogía en su pecho. La casa, aunque desgastada por los años, seguía ahí, como un testigo silencioso de todos los momentos que había compartido junto a su familia. La fachada estaba un poco más opaca, la pintura descascarada, pero el jardín, aunque descuidado, aún conservaba algunas de las flores que su madre cuidaba con tanto esmero. Esteban cruzó el pequeño camino de piedras que llevaba a la puerta y, con una mezcla de ansiedad y nostalgia, sacó la llave que Sofía le había dado. Al girar la llave en la cerradura y abrir la puerta, un aire frío y polvoriento lo recibió, acompañado de un silencio profundo que le recordaba lo mucho que había cambiado su vida desde que cruzó esa puerta por última vez. Entró despacio, como si temiera perturbar la paz del lugar, y observó cada detalle: los muebles cubiertos por sábanas, las fotos en las paredes que aún guardaban los rostros sonrientes de su familia, los pequeños detalles que su madre había dejado como recuerdos de una época feliz. Esteban sintió una punzada de arrepentimiento, preguntándose si había valido la pena todo lo que había dejado atrás. Al caminar por el pasillo que llevaba a la sala, sus ojos se detuvieron en una pequeña mesa de madera donde siempre guardaban los recuerdos familiares. Ahí estaba, la misma caja que su madre solía abrir para mostrarles fotos y cartas antiguas, como una especie de tesoro familiar. Esteban se acercó lentamente, casi con reverencia, y abrió la caja. En su interior encontró una fotografía de él y Sofía cuando eran niños, sonriendo mientras jugaban en el parque. Aquel retrato le trajo una oleada de sentimientos que lo envolvieron por completo, recordándole la inocencia de esos tiempos, cuando todo parecía simple y lleno de posibilidades. Debajo de la fotografía, algo llamó su atención. Era un sobre amarillo, ligeramente arrugado, con su nombre escrito a mano. Reconoció la letra de inmediato. Era la caligrafía de su padre. Con el corazón latiendo rápido, sacó la carta y se sentó en el viejo sillón de la sala, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Lentamente, abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de su padre eran cálidas y llenas de amor, pero también de una tristeza profunda. En la carta, su padre le hablaba sobre la importancia de la familia, del valor de los lazos que los unían y de la responsabilidad que todos tenían para mantener esa conexión, sin importar las dificultades.
A medida que leía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Su padre le pedía, en palabras simples pero poderosas, que cuidara de su hermana, que nunca olvidara lo importante que era para ellos. Le recordaba que, aunque la vida podía ser complicada y llena de desafíos, la familia siempre estaría ahí para sostenerlo y apoyarlo. Al leer esas palabras, Esteban sintió una mezcla de arrepentimiento y dolor. Había pasado años buscando un propósito, una razón para seguir adelante, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitaba había estado frente a él desde siempre. Al terminar de leer, guardó la carta con cuidado y cerró la caja de recuerdos, sintiendo que el mensaje de su padre le había dado una nueva perspectiva. Ahora entendía que tenía una deuda con su familia, una responsabilidad que había descuidado durante mucho tiempo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sentía que aún tenía la oportunidad de enmendar sus errores y reconstruir esos lazos rotos. Decidido a dar un paso importante, salió de la casa y se dirigió al parque donde él y Sofía solían pasar las tardes de su infancia. Al llegar, se sentó en una de las bancas y observó el lugar con nostalgia. Veía a los niños corriendo, a las familias compartiendo momentos juntos, y no podía evitar sentir que él también había tenido eso alguna vez, que esos mismos recuerdos formaban parte de su historia. Pensó en todo lo que quería decirle a Sofía, en cómo quería demostrarle que estaba dispuesto a ser el hermano que ella merecía. Mientras estaba sentado ahí, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Pensó en organizar una reunión familiar, un evento especial para reunir a sus seres queridos, para mostrarles que estaba comprometido a reconstruir esos lazos y a recuperar la confianza perdida. Quería que Sofía, Diego y todos aquellos a quienes había lastimado sintieran que él estaba de regreso, no solo en cuerpo, sino en alma, dispuesto a ser parte de sus vidas una vez más. Con esa determinación, se levantó de la banca y regresó a la casa de Sofía para hablar con ella sobre sus planes. Cuando llegó, su hermana lo recibió con una expresión de sorpresa. ¿Estás bien, Esteban?, preguntó ella, notando algo diferente en su rostro. Sí, Sophie. Estuve en la casa de nuestros padres y encontré una carta de papá. Me hizo pensar en todo lo que hemos perdido, en todo lo que quiero recuperar. Quiero hacer algo especial, algo para unirnos como familia. Quiero organizar una reunión, invitar a todos para que vean que estoy aquí para quedarme, respondió él, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Sofía lo miró en silencio, sorprendida por la propuesta. Sus ojos reflejaban una mezcla de escepticismo y esperanza, como si quisiera creer en las palabras de Esteban, pero al mismo tiempo temiera decepcionarse. Es una idea hermosa, Esteban. Pero, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó ella, con un tono de duda en su voz. Lo estoy, Sophie. Esta carta de papá me hizo darme cuenta de lo mucho que significa la familia para mí. Quiero demostrarte que estoy dispuesto a hacer las cosas bien, a recuperar la confianza que perdí. Sofía suspiró, y poco a poco una sonrisa apareció en su rostro. Entonces cuenta conmigo. Te ayudaré a organizarlo. Creo que sería algo muy importante para todos nosotros. Esteban sintió una profunda gratitud y alegría al ver que Sofía estaba dispuesta a darle una oportunidad. Ambos pasaron el resto de la tarde planeando los detalles de la reunión, hablando sobre a quienes invitarían y cómo harían para que fuera un momento especial. Al final del día, Esteban se sintió más cerca de su hermana de lo que se había sentido en años. Sabía que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero esa reunión era el primer paso en su proceso de reconciliación, un puente hacia el pasado que le permitía construir un futuro lleno de esperanza. Capítulo 5. Los primeros pasos. El día de la reunión finalmente llegó. Desde temprano, la casa de Sofía se llenaba de una actividad inusual, y el ambiente estaba cargado de una energía especial. Esteban se había levantado con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente de que ese evento era más que una simple reunión familiar. Era una oportunidad para enmendar el pasado, para mostrarle a cada persona que estaba dispuesto a recuperar esos lazos que había descuidado durante tanto tiempo. Mientras Sofía se movía por la cocina, preparando las recetas favoritas de la familia, Esteban la observaba en silencio, admirando su dedicación y la calma con la que organizaba cada detalle. Los aromas de los chiles rellenos, las empanadas de dulce y el pan recién horneado llenaban el aire, transportándolo de inmediato a los recuerdos de su infancia. Ver a su hermana en ese rol tan cuidadoso le recordaba lo mucho que había cambiado en su ausencia, cómo ella había asumido responsabilidades y forjado su propio camino. Esteban sintió una mezcla de orgullo y culpa, sabía que él debería haber estado allí para compartir esos momentos. ¿Estás listo para hoy?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos mientras decoraba una bandeja de empanadas. Listo, aunque no puedo evitar estar un poco nervioso, confesó Esteban, sonriendo con una mezcla de timidez y sinceridad. No sé cómo me van a recibir, especialmente Diego. Hemos hablado, pero no sé si ha logrado perdonar todo lo que pasó.
Sofía lo miró con comprensión, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. Lo importante es que estás aquí y estás haciendo el esfuerzo. No es fácil para nadie, pero la intención cuenta mucho. Los demás lo verán, Esteban. A veces las palabras no son suficientes, pero los actos sí pueden sanar. Las palabras de Sofía resonaron en su interior, dándole un poco de calma. Sabía que esta reunión no resolvería todo de inmediato, que la reconciliación era un proceso que requeriría tiempo y paciencia, pero este era un paso que estaba dispuesto a dar con todo su corazón. A medida que las horas pasaban, los primeros invitados comenzaron a llegar. Primero llegaron algunos tíos y tías, luego sus primos, todos trayendo recuerdos y anécdotas del pasado. A pesar de los años de distancia, al verlos entrar, Esteban sintió una calidez que lo reconfortaba, un recordatorio de que, a pesar de todo, la familia era un refugio seguro. Saludó a cada uno con un abrazo y una sonrisa sincera, dándoles la bienvenida y compartiendo un momento de nostalgia al recordar los viejos tiempos. Notaba que algunos lo miraban con cautela, como si trataran de entender quién era él ahora, después de tantos años. Pero otros lo recibieron con una calidez genuina, como si estuvieran felices de tenerlo de vuelta. Diego llegó un poco más tarde, acompañado de su esposa, y al verla entrar, Esteban sintió que el nerviosismo le volvía a recorrer el cuerpo. Recordaba su última conversación, y sabía que entre ellos aún había una barrera invisible, una distancia que no sería fácil de superar. Sin embargo, decidió enfrentarlo y se acercó a él con una sonrisa sincera. «Diego, gracias por venir. Significa mucho para mí», dijo Esteban, extendiendo la mano con un gesto amistoso. Diego lo miró por un momento, y aunque su expresión era seria, estrechó la mano de Esteban con firmeza. Había una especie de reconciliación tácita en ese gesto, como si ambos reconocieran que, aunque las heridas estaban ahí, estaban dispuestos a intentar sanar. «No te prometí que esto sería fácil, pero aquí estoy», respondió Diego con una media sonrisa. «Tal vez no seamos los mismos de antes, pero estoy dispuesto a dar una oportunidad». Esteban asintió, aliviado de ver que Diego estaba dispuesto a intentar reconstruir su amistad. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a demostrarle a su amigo que estaba de regreso para quedarse, que sus intenciones eran sinceras. La reunión fue tomando vida poco a poco. El ambiente se llenaba de risas, de charlas y de anécdotas que traían de vuelta a todos los recuerdos compartidos. Los tíos contaban historias de la infancia de Esteban, recordando las veces que él y Sofía hacían travesuras, o como Diego y él pasaban horas explorando el barrio y creando aventuras imaginarias. Los primos se unieron al juego, lanzando comentarios divertidos y bromas que arrancaban carcajadas de todos. Incluso Diego, después de un par de cervezas, comenzó a relajarse, y en un momento de la tarde decidió compartir una anécdota de su juventud. ¿Recuerdan la vez que Esteban y yo decidimos explorar el río en medio de una tormenta?, dijo Diego, y todos en la sala parecieron animarse al recordar la historia. Nos habíamos convencido de que había un tesoro escondido, y no había nada que nos detuviera. Las risas resonaron por toda la sala mientras Diego relataba cada detalle de esa aventura. Esteban, sonriendo, sentía que por un momento volvía a ser aquel joven impulsivo y lleno de curiosidad, el que siempre estaba dispuesto a correr riesgos por una buena historia. Recordar esos momentos le trajo una calidez especial, como si por fin comenzara a reconciliarse no solo con su familia, sino también con esa parte de sí mismo. La noche cayó, y el ambiente se volvió más íntimo. Las luces suaves de la sala creaban una atmósfera acogedora, y algunos invitados comenzaron a compartir palabras de agradecimiento y cariño. Fue en ese momento cuando Sofía, tomando la iniciativa, se levantó con una copa en la mano y miró a Esteban con una mezcla de orgullo y ternura. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, por aceptar esta invitación tan especial», comenzó Sofía, dirigiéndose a todos. «Para nosotros, esta reunión significa mucho. Nos recuerda que, a pesar de la distancia, a pesar de los errores y de los años que pasaron, la familia siempre tiene un lugar importante en nuestras vidas». Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Esteban. Sabía que ella también estaba haciendo un esfuerzo por dejar atrás el dolor y las heridas. Esteban regresó después de mucho tiempo, y todos sabemos que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, continuó Sofía, mirando a su hermano con una mezcla de seriedad y calidez. «Pero está aquí, y creo que eso merece un reconocimiento». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, y algunos levantaron sus copas en señal de apoyo. Esteban se puso de pie, sintiendo que sus emociones estaban a flor de piel, pero decidió hablar desde el corazón, sin miedo. «Gracias a todos por estar aquí. Significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar con palabras. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepan que estoy aquí para quedarme, para ser la persona que ustedes merecen», dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción.
Prometo que haré todo lo posible para reconstruir lo que se rompió, para demostrarles que soy digno de su confianza. Las palabras de Esteban fueron recibidas con un aplauso cálido, y él sintió como una oleada de alivio lo envolvía. Había dado el primer paso, un paso significativo hacia la reconciliación, y aunque sabía que el camino sería largo, esa noche, rodeado de su familia y amigos, sintió que había encontrado un nuevo propósito. Con el tiempo, esperaba que sus acciones hablaran por él, que cada momento compartido fuera una pieza más en la reconstrucción de esos lazos que tanto valoraba. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban se sentía en paz consigo mismo, con la vida que había decidido recuperar y con las personas que, a pesar de todo, aún estaban dispuestas a aceptarlo y a darle una oportunidad. Capítulo 6. Aguas turbulentas. Los días después de la reunión familiar fueron una mezcla de emociones para Esteban. Había sentido que, finalmente, estaba dando pasos sólidos para reconectar con su familia y amigos, recuperando poco a poco la confianza que había perdido. La cercanía con Sofía le brindaba un sentido de pertenencia que hacía mucho tiempo no experimentaba, y las conversaciones sinceras con Diego le recordaban la amistad inquebrantable que alguna vez tuvieron. Pero en el fondo de su mente, Esteban sabía que no sería fácil borrar los años de distancia y abandono, y que las heridas que había dejado aún necesitaban tiempo para sanar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, Esteban notó algo extraño. Las personas con las que se cruzaba lo miraban de reojo, algunos susurraban entre sí al verlo pasar, y otros simplemente desviaban la mirada. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero la inquietud crecía con cada paso que daba. Finalmente, un vecino, Jorge, se le acercó con una expresión seria y algo de incomodidad. ¿Es cierto lo que dicen, Esteban?, preguntó Jorge, mirándolo con escepticismo. Esteban se quedó perplejo, sin entender a qué se refería. ¿Qué es lo que dicen?, respondió, tratando de disimular la incomodidad que sentía. Jorge lo miró fijamente antes de continuar. Escuché que planeas irte otra vez. Dicen que solo regresaste para resolver algunos pendientes y que te irás en cuanto tengas la oportunidad. No pensé que harías eso después de todo lo que hemos pasado. Las palabras de Jorge cayeron como un balde de agua fría sobre Esteban. Sentía que todo el esfuerzo que había hecho para reconstruir esos lazos se desmoronaba frente a él con un rumor que ni siquiera entendía de dónde había surgido. Respiró hondo y trató de explicar, con un tono que reflejaba su frustración y tristeza. Eso no es cierto, Jorge. No sé de dónde salió ese rumor, pero te aseguro que estoy aquí para quedarme. Volví porque quiero estar cerca de mi familia, de mis amigos, no tengo ninguna intención de irme de nuevo. Jorge asintió, pero en su mirada aún había una pizca de desconfianza. Espero que sea cierto, Esteban. No quiero juzgarte, pero debes entender que muchos aquí están dispuestos a darte una segunda oportunidad, y no será fácil reconstruir lo que se rompió. La confianza se pierde rápido, pero reconstruirla toma tiempo, dijo Jorge antes de despedirse con una leve inclinación de cabeza. Esteban sintió un peso en el pecho mientras continuaba su camino. La idea de que incluso aquellos a quienes consideraba cercanos pudieran dudar de sus intenciones le provocaba una sensación de impotencia. Sabía que había cometido errores, que sus decisiones pasadas habían dejado huellas profundas, pero estaba convencido de que esta vez era diferente y de que realmente estaba comprometido con quedarse. Al llegar a la casa de Sofía, la encontró en la sala, con una expresión de preocupación que hizo que su corazón se encogiera. Al parecer, el rumor había llegado hasta ella, y la incertidumbre en sus ojos le confirmaba que también albergaba dudas. ¿Es cierto lo que dicen, Esteban?, preguntó Sofía, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Las palabras de su hermana fueron un golpe inesperado. Que Sofía, después de todo lo que habían compartido desde su regreso, dudara de él, le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esteban se acercó lentamente, tratando de controlar sus emociones. Sophie, no sé de dónde salió ese rumor, pero no es cierto. No tengo ninguna intención de irme. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora porque quiero quedarme, porque quiero ser parte de tu vida y de la vida de todos ustedes. Sofía lo miró en silencio, y en sus ojos había una mezcla de emociones que reflejaban tanto el dolor como el deseo de creerle. Esteban, quiero confiar en ti, de verdad. Pero no te voy a mentir, tengo miedo. Hemos pasado por tanto, y no sé si estoy preparada para volver a sentir esa decepción, ese vacío que dejaste cuando te fuiste. Las palabras de Sofía resonaron en su corazón, revelando la magnitud del daño que su ausencia había causado. Sintió una mezcla de culpa y tristeza, pero también un deseo ferviente de demostrarle que esta vez era diferente. Se sentó a su lado y le tomó las manos con delicadeza, buscando transmitirle sinceridad con cada palabra. Sofía, sé que te fallé. Sé que mi partida dejó una herida profunda, y lo siento tanto, más de lo que puedo expresar.
Pero quiero que sepas que no hay nada en este mundo que valga más para mí que recuperar a mi familia, que recuperar a la hermana que tanto amo. Te prometo que haré todo lo posible por ganarme tu confianza de nuevo, que esta vez no voy a dejar que te sientas sola. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y aunque no dijo nada, su silencio le indicó que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Esteban sintió que, aunque el camino sería largo, estaba dando el primer paso en la dirección correcta. Sabía que reconstruir la confianza no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para demostrar que sus intenciones eran sinceras. Sin embargo, el rumor no desapareció tan rápidamente como esperaba. En los días que siguieron, Esteban notó que la gente lo miraba con desconfianza, y que algunos amigos y familiares parecían evitarlo. Intentaba mantenerse fuerte, ignorando los susurros y las miradas, pero la sensación de aislamiento comenzaba a hacer mella en él. No podía evitar preguntarse si, a pesar de todo su esfuerzo, la duda de los demás sería un obstáculo insuperable. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vio a Diego sentado en una banca, mirando el cielo con expresión pensativa. Dudó un momento antes de acercarse, temiendo que incluso su amigo pudiera estar influenciado por los rumores, pero decidió enfrentarlo. Se sentó a su lado en silencio, esperando a que Diego le diera alguna señal de que estaba dispuesto a escucharlo. ¿Escuchaste lo que dicen?, preguntó Esteban finalmente, rompiendo el silencio con un tono cauteloso. Diego lo miró de reojo, sin decir nada por un momento. Luego asintió lentamente. Lo escuché. No te voy a mentir, Esteban. Es difícil no dudar después de todo lo que pasó. Quiero creer en ti, pero no es fácil confiar de nuevo. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma. Diego, entiendo que la confianza no se recupera con palabras. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que estoy aquí para quedarme. No tengo ninguna intención de irme, y haré todo lo que esté a mi alcance para que puedas creer en mí otra vez. Diego suspiró y miró al horizonte, como si buscara respuestas en el cielo. Finalmente, se volvió hacia Esteban con una expresión de cansancio y sinceridad. No te prometo que será fácil, pero tal vez merezcas esa oportunidad. Porque, aunque no lo digas siempre, te extrañé, y todos lo hicimos. Las palabras de Diego fueron un bálsamo para el alma de Esteban, una pequeña chispa de esperanza en medio de la tormenta de dudas que lo rodeaba. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esa señal de apoyo le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Capítulo 7. El compromiso final. Esteban sentía que las semanas después de su regreso habían sido una prueba continua de paciencia y compromiso. A pesar de sus esfuerzos por reconectar con su familia y sus amigos, el rumor sobre su posible partida seguía latente en el barrio, como una sombra que ensombrecía todo lo que intentaba construir. Aunque había intentado ignorar las miradas escépticas y las dudas de algunos vecinos, el constante murmullo sobre si realmente estaba allí para quedarse comenzaba a pesarle cada vez más. Sabía que sus palabras no eran suficientes, necesitaba un acto de verdadera entrega, algo que demostrara a todos que esta vez su intención de quedarse era genuina. Una tarde, mientras contemplaba los eventos recientes, tuvo una idea. Recordó lo mucho que le había marcado el reencuentro con su comunidad, el sentimiento de pertenencia que había empezado a experimentar al pasar tiempo con ellos y ayudar en el barrio. Entonces, decidió organizar un evento para toda la comunidad, un momento de convivencia que les permitirá verse como una gran familia. Su objetivo no era solo disfrutar juntos, sino también transmitirles su intención de contribuir y devolver algo al lugar que siempre había sido su hogar. Al día siguiente, Esteban compartió su idea con Sofía, quien, aunque sorprendida, aceptó ayudarlo con entusiasmo. Juntos comenzaron a planear cada detalle. Organizarían una tarde en el parque con comida, música y actividades para todos. Esteban incluso pensó en un momento especial para agradecer públicamente el apoyo y la paciencia que, a pesar de las dudas, muchos le habían mostrado. Sabía que esta acción no resolvería todo de inmediato, pero era un paso importante para mostrar su compromiso de forma concreta. Durante los días previos al evento, Esteban se dedicó a invitar personalmente a cada vecino y a aquellos amigos y familiares con los que había perdido contacto. Algunos aceptaban su invitación con alegría y otros con escepticismo, pero cada vez que alguien decía que asistiría, sentía una esperanza renovada. A medida que extendía las invitaciones, se daba cuenta de cuán vital era para él recuperar esos lazos. La oportunidad de construir una vida entre quienes lo conocían desde pequeño le daba un propósito y una motivación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Finalmente, el día del evento llegó. Desde temprano, Esteban y Sofía fueron al Parque Central para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Las mesas estaban decoradas con colores alegres, la música suave llenaba el ambiente, y los juegos para los niños ya estaban listos.
A medida que los primeros invitados comenzaban a llegar, Esteban los recibía con una sonrisa sincera y un agradecimiento profundo. Veía los rostros familiares de vecinos que siempre habían estado ahí, y aunque algunos lo miraban con una mezcla de curiosidad y reserva, otros le devolvían la sonrisa, recordándole que todavía había una oportunidad de reconstruir esos lazos. La tarde transcurrió entre risas, conversaciones y un ambiente festivo que poco a poco fue relajando las tensiones. Los niños corrían de un lado a otro, disfrutando de los juegos y las actividades, mientras los adultos compartían anécdotas de los años pasados, recordando aquellos momentos que definieron su comunidad. Esteban se sintió profundamente agradecido por ver a tantas personas reunidas en el mismo lugar, por ver cómo el parque se llenaba de vida y de calidez. Era como si, por fin, el lugar que había dejado tanto tiempo atrás volviera a abrirle las puertas, y ese sentimiento lo llenaba de una paz que hacía mucho no experimentaba. En un momento, mientras observaba a los asistentes, se dio cuenta de que Diego había llegado. Su amigo estaba parado a cierta distancia, observándolo con una expresión pensativa, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Esteban dudó un segundo antes de acercarse, pero finalmente decidió dar el paso. Le sonrió y le extendió la mano. «Gracias por venir, Diego. En verdad significa mucho para mí verte aquí», dijo, con un tono sincero. Diego lo miró en silencio antes de estrecharle la mano y devolverle una media sonrisa. «No te voy a mentir, Esteban. Tenía mis dudas, pero al verte aquí organizando todo esto, me hace pensar que tal vez estás hablando en serio esta vez». Esteban asintió, sintiendo que esa pequeña aprobación de su amigo era un logro importante. Sabía que Diego, más que nadie, era consciente del impacto que había tenido su ausencia, y tener su respaldo era fundamental en su proceso de reconciliación. La tarde continuó, y poco a poco el ambiente se tornó más cálido y acogedor. Todos parecían disfrutar de la convivencia, y Esteban no podía evitar sentirse satisfecho por haber logrado reunir a tantas personas en un solo lugar. En ese momento, sintió que había llegado el instante de dirigirse a todos y expresarles lo que realmente sentía. Tomó el micrófono que había preparado y, con el corazón latiendo rápido, pidió la atención de los asistentes. «Gracias a todos por estar aquí hoy. Significa mucho para mí verlos reunidos, compartir este momento y recordar todo lo que hace de este lugar un hogar», comenzó, mirando a cada uno con una expresión sincera. «Sé que, para muchos de ustedes, mi regreso ha sido difícil de aceptar. Sé que dejé muchas heridas, y algunos de ustedes tienen razones para dudar de mis intenciones. Pero hoy quiero decirles que estoy aquí porque realmente deseo quedarme, porque quiero reconstruir los lazos que rompí y formar parte de sus vidas de nuevo». Esteban hizo una pausa, observando las reacciones de la gente, quienes lo miraban con atención. Continuó, dejando que cada palabra saliera desde el fondo de su corazón. «He cometido errores que no puedo cambiar, pero estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Sé que la confianza no se gana de un día para otro, pero estoy aquí para demostrarles, con cada acción, que esta vez mi compromiso es real. Ustedes son mi comunidad, mi hogar, y no hay nada que desee más que construir un futuro junto a ustedes». Hubo un momento de silencio en el que Esteban sintió como la tensión en su pecho se hacía más fuerte. Miró a Sofía, quien le sonreía con orgullo, y a Diego, que lo observaba con una expresión que parecía reflejar alivio y aceptación. Poco a poco, algunos comenzaron a aplaudir, y pronto, el parque entero resonaba con vítores y muestras de apoyo. Esteban sintió que, por primera vez, la comunidad lo aceptaba de vuelta, que estaba siendo bienvenido de nuevo en el lugar que alguna vez había sido su refugio. Después de su discurso, muchas personas se acercaron a él para estrecharle la mano, darle un abrazo y ofrecerle palabras de aliento. Diego fue uno de los primeros en acercarse, y con una palmada en el hombro le dijo: «Lo lograste, Esteban. Esta vez, en verdad lo lograste. Bienvenido a casa». Esas palabras resonaron profundamente en él, y sintió que el peso de la culpa y las dudas comenzaba a desvanecerse. Esa aceptación, ese respaldo de quienes lo rodeaban, le confirmaba que estaba en el camino correcto. Había encontrado la manera de reconstruir esos lazos rotos y, por primera vez, sintió que estaba en paz con su pasado y que tenía un futuro prometedor entre las personas que tanto significaban para él. La tarde continuó llena de risas y abrazos sinceros. Aunque Esteban sabía que aún quedaban desafíos por delante, esa experiencia lo había marcado para siempre. Capítulo 8. Nuevos comienzos. Después del evento en el parque, Esteban sentía una paz que hacía años no experimentaba. Había sido una tarde inolvidable, con su familia, sus amigos y su comunidad reunidos, todos mostrándole su apoyo y dejándole claro que estaban dispuestos a recibirlo de nuevo. Esa aceptación le dio un nuevo sentido de pertenencia, y Esteban decidió que dedicaría sus días a seguir construyendo, paso a paso, una vida en ese lugar que alguna vez abandonó. Para él,
Aquella reconciliación era apenas el inicio de un camino lleno de compromisos que debía honrar todos los días. Desde entonces, cada mañana Esteban salía a caminar por el barrio, saludando a los vecinos, ofreciéndose a ayudar con pequeñas tareas y compartiendo sonrisas y palabras amables. Había redescubierto la importancia de los pequeños gestos, del estar presente para quienes lo rodeaban. En cada rostro familiar veía la oportunidad de fortalecer los lazos que tanto significaban para él, y entendía que, aunque alguna vez se había alejado, siempre tendría un hogar en ese lugar si decidía cuidarlo. Poco a poco, se fue convirtiendo en una presencia constante, alguien en quien los demás podían confiar y en quien podían apoyarse. Uno de los logros más significativos de su regreso fue la creación de un centro comunitario, una idea que nació de conversaciones con Diego y Sofía. Querían ofrecerle a la juventud del barrio un espacio donde explorar sus habilidades, recibir apoyo y sentir que también formaban parte de algo importante. Organizar el centro fue un desafío, pero Esteban estaba decidido a sacarlo adelante. Junto a Diego y Sofía, comenzaron a convocar a vecinos para que se unieran al proyecto, y pronto las donaciones y la ayuda llegaron de todas partes. Con el esfuerzo de muchos, en pocos meses, el centro estaba listo para abrir sus puertas. El día de la inauguración, Esteban no podía contener su emoción al ver cómo la comunidad se había volcado para hacer de ese espacio una realidad. Durante el evento, Esteban se dirigió a todos los presentes con palabras de agradecimiento. Les habló sobre el valor de la comunidad, de la importancia de construir y cuidar los lazos que los unían, y de cómo su regreso le había permitido redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Al ver las caras emocionadas de quienes le escuchaban, Esteban sintió que, finalmente, había logrado encontrar su lugar. Los aplausos y las muestras de cariño de sus vecinos le dieron la confirmación que necesitaba. Estaba en el camino correcto. Desde ese día, Esteban se convirtió en una figura central en el centro comunitario, involucrándose en cada detalle. Organizó talleres de arte, clases de música y deportes, y hasta asesorías para ayudar a los jóvenes a explorar sus sueños y metas. Para él, cada actividad y cada sonrisa que recibía era un recordatorio de la importancia de estar ahí, de ser un pilar para quienes lo rodeaban. Con cada jornada en el centro, Esteban se sentía más pleno, sabiendo que su esfuerzo estaba teniendo un impacto positivo en la vida de muchos. Había encontrado una misión de vida en ayudar a los demás, y ese propósito lo llenaba de satisfacción. La relación de Esteban con Sofía también floreció de una manera especial. Ella había sido su principal apoyo desde su regreso, y el vínculo entre ambos se volvió más profundo que nunca. Pasaban las tardes conversando sobre sus sueños y anécdotas de la infancia, recordando aquellos tiempos en los que compartían complicidad y aventuras. Sofía le confesó que, al principio, había perdido la esperanza de que pudieran tener una relación cercana de nuevo, pero verlo comprometido y entregado no solo a ella, sino a la comunidad, le había devuelto la fe en el valor de los lazos familiares. Para Esteban, tener a su hermana a su lado era un regalo invaluable, y valoraba cada momento compartido, sabiendo que esos recuerdos serían los cimientos de su relación para siempre. La relación con su madre también se transformó profundamente. Ella, que había sido la más cautelosa al inicio, manteniendo cierta distancia por miedo a una nueva decepción, poco a poco comenzó a abrirse. Compartían tardes en la cocina, preparando recetas familiares, recordando historias y compartiendo silencios cómodos. En una de esas ocasiones, mientras cortaban vegetales en la cocina, su madre lo miró con una sonrisa suave y le dijo: «Esteban, me alegra tanto verte aquí, comprometido, viendo cómo has cambiado. Me da una paz inmensa saber que estás de regreso, no solo físicamente, sino en tu corazón. Me siento muy orgullosa de ti». Las palabras de su madre fueron un bálsamo para el alma de Esteban. Había anhelado tanto tiempo ese reconocimiento y ese perdón que escuchar a su madre expresarle su orgullo era la confirmación de que realmente había hecho las paces con su pasado. Había recuperado a su familia, y eso le daba una tranquilidad y una alegría que no podía describir con palabras. Con el tiempo, el centro comunitario se volvió un pilar en la vida del barrio. Los jóvenes del lugar encontraban en él un espacio seguro y acogedor donde podían explorar sus habilidades y descubrir su vocación. Esteban organizó una biblioteca comunitaria, creó un grupo de teatro, y hasta formó un equipo de fútbol para los niños. Cada actividad y cada proyecto era una nueva oportunidad para acercarse a su comunidad y devolver algo a las personas que le habían dado tanto. Los vecinos lo buscaban para pedirle consejo, y muchos acudían a él simplemente para compartir un momento agradable, sabiendo que en Esteban encontrarían un amigo. A cada paso, sentía que estaba dejando una huella positiva, y esa satisfacción le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando llegó el primer aniversario del centro comunitario, Esteban decidió organizar una gran celebración en el parque. Todo el barrio se unió a la fiesta, y el ambiente era de alegría y gratitud.
Hubo música, comida y actividades para todos, y Esteban no pudo evitar emocionarse al ver a tantas personas reunidas en el mismo lugar, disfrutando del proyecto que había ayudado a construir. Durante la ceremonia, sus vecinos le rindieron un homenaje por su dedicación, y Diego y Sofía lo acompañaron en el escenario, orgullosos del impacto que su amigo y hermano había tenido en la comunidad. Esa noche, cuando el evento llegó a su fin y las luces del parque comenzaban a apagarse, Esteban se quedó unos minutos más, observando el lugar en silencio. Recordó el largo camino que había recorrido para llegar hasta ese momento, los desafíos que había enfrentado y las decisiones difíciles que había tenido que tomar. Sentía una paz profunda y una gratitud inmensa, sabiendo que había logrado encontrar su lugar en el mundo. Había reconstruido los lazos que rompió, y ahora tenía una vida llena de sentido y propósito. Al regresar a casa, Sofía lo esperaba en la puerta, con una sonrisa de orgullo y una mirada que reflejaba todo el cariño y la admiración que sentía por él. Se acercó y lo abrazó con fuerza. «Bienvenido a casa, Esteban», susurró ella con sinceridad. En ese momento, Esteban supo que había encontrado algo invaluable, una familia, una comunidad y un lugar en el que siempre sería bienvenido. Fin de la historia.